Muy bien, seguimos juntos disfrutando, por supuesto, nuestro segmento de literatura, conociendo diferentes autores. Con Ezequiel vamos a recibir a la licenciada Natalia de Virgilio, justamente para compartir y presentar, bueno, a un gran escritor como es Roberto Fontanarosa. ¿Cómo estás, Nati? Buenas tardes. Hola, Juli. Hola, Ese. ¿Cómo están? Muy bien, bueno. ¿Cómo va? Ahí vamos, Bueno, ¿Todo bien, mucho. Nati? Ahí están. Ahí está, gusto, placer saludarte. Me pareció que estaba bueno hablar un poco también de Fontanarosa, porque a veces hablamos solo de escritores, pero también, sí. Además él, como historietista, también marcó un antes y un después. Ya habíamos hablado una vez de Quino también, sí. Así que bueno, ahora le tocó a Fontanarosa, que el 26 de noviembre es el Día del Humorista Nacional por su natalicio, así que qué mejor que hablar de alguien como él, ¿no? Referencia en este contexto, sí, lo ¿no? que ha significado Fontanarosa, su lugar allí, Rosario, ¿no? Su lugar natal, sus lugares de encuentros y también el recuerdo de la gente en forma continua, constante, tan querido, ¿no? Sí, tan querido, ¿no? Por diferentes grupos, ámbitos, edades, ¿no? Sí. Con un público realmente muy diverso, bien heterogéneo, claro. ¿Por qué siempre pensás? Actual, además, lo que dicen ustedes, muy querido, pero porque también es siempre actual. Sí. Él, haciendo un poquito raconto, como le dicen, es el Maradona de la historieta, pero también porque siempre decía que si su vida tuviese una banda de sonido sería un cántico de cancha. Entonces, claro. Bueno, todo tiene que ver con todo por ahí. Él no terminó el colegio porque dice que no soportaba levantarse temprano, no se hallaba en las materias. Y bueno, y encima lo habían puesto en un colegio técnico pensando que el dibujo, que era lo que él más quería, lo iba a llevar por esos lares. Sin embargo, él se aburrió, dejó el colegio, arrancó en una agencia de publicidad y luego comenzaron a verlo en Rosario distintos tipos de revistas, tanto política como de publicidad. Entonces le fueron ofreciendo hasta que en el 68, Roberto Fontanarosa va a estar escribiendo para la revista política Boom, junto con todo el tema del rosariazo y toda esa movida política que se estaba dando en nuestro país, conjuntamente en otras provincias. Y en el 73 comienza a tomar notoriedad al entrar en la revista Hortensia, justamente cordobesa, que eso le da un espaldarazo hacia Buenos Aires, junto con Buggy el Aceitoso e Inodoro Pereira. Era una época en la cual estábamos en un conflicto militar, pero además el folclore comenzaba a tener notoriedad, tanto desde el punto de vista de las artes, pero sobre todo él dice, bueno, yo quiero explotar esta parte, y desde dos personajes tan antagónicos como Buggy el Aceitoso e Inodoro Pereira, hablaba de lo que nos sucedía, de la misoginia, de los golpes militares, de la violencia, de la carrera armamentista que se estaba dando en el país. Entonces, claro que iba a tomar notoriedad, claro que era querido por otras clases, pero sobre todo era actual. Y no se quedaba ahí. Decía que su método de estudio era sentarse en los bares, recoger esa usina de historias, pero también era muy trabajador y decía que se sentaba 9 horas para estar dibujando y exprimiendo el cerebro y sacando agua de las piedras, como él decía. Sí, un apasionado absoluto. Estaba buscando algo de información de Fontanarosa. Dice, de mí se dirá posiblemente que soy un escritor cómico a lo sumo, y será cierto, no me interesa demasiado la definición que se haga de mí, bueno, hasta... muy irónico también, muy irónico, ¿no? Sí. Siempre. Claro, pero lo que dicen ustedes tiene que ver también con algo que ahora les voy a leer un cuento de este libro, Te digo más, que está buenísimo, se los recomiendo, que es sobre cuentos de él. Pero respecto a lo que ustedes estaban diciendo, era un escritor que dice, nunca voy a tener notoriedad porque yo no vuelco mis dramas familiares en los libros. Claro. Y a raíz de eso, esto que les voy a leer, trajo una especie de cuestión en su vida, porque el cuento se llama Mamá. Así que así arrancamos, van a ver un pedacito lo que sucedió después en su familia. A ver. Compraba, recuerdo, licor de huevo al chocolate. Las borracheras con licor de huevo al chocolate son terribles, devastadoras. Había días en que amanecía verde, descompuesta, con un dolor de cabeza infernal. Me decía que había tomado una copita de licor de huevo y le había caído mal. El hígado le latía. Siempre recuerdo esa expresión suya, el hígado le latía. Era muy ocurrente para hablar, muy divertida, pero yo veía en el cajón de basura cómo se acumulaban las botellas. Se escondía para beber. Me empecé a preocupar realmente cuando se tomó una botella de alcohol abeja, un alcohol para desinfectar lastimaduras.
Mamá era increíblemente dulce conmigo. Un día yo me corté un dedo recortando figuritas con la tijera, y desde chico siempre me gustó recortar figuritas de las revistas, y me salía mucha sangre. La yema del dedo siempre sangra mucho. Ella vino corriendo con gasa y la botella de alcohol. Me puso alcohol en el dedo y después directamente del pico del frasco se tomó un trago. «Mamá», la alerté. Mi padre nos retaba. «Es que me pones nervioso», me dijo. Pero después se tomó todo lo que quedaba en el frasco. A raíz de eso, de este cuento, mamá, y este pedacito que les leí, que van a ver en qué deriva después, si la quieren leer, no quiero spoilear, los empiezan a llamar las tías, las amigas de la madre, la familia del padre. Dice, ¿pero cómo que tu madre sufría esto? ¡Claro! No. Y la hermana Perla también se enoja porque encima decía el protagonista que tenía una hermana, entonces él siempre decía esto: yo no voy a volcar mis dramas familiares, quizás por eso nunca voy a ganar notoriedad. Y miren en lo que se convirtió, ¿no? En el día del humorista, o sea, no. Pero bueno, él siempre hablaba de eso, sobre todo de su militancia. Hoy hablamos de cómo desde Boom pasa a Hortensia, de Hortensia a Clarín, cuando Clarín comienza a convertir la contratapa con esos dibujantes importados en dibujantes nacionales, y de la tapa les pedían que hablara de la actualidad. Entonces él comienza a tomar preponderancia desde ese lenguaje de Inodoro Pereira, pero también de Buggy el Aceitoso, lo que estaba ocurriendo en el país, y ambas, tanto la tapa como la contratapa, comienzan a tener presencia para las personas, y ya comenzaban a decir, bueno, ¿qué está sucediendo en el país? Desde la ironía, desde el humor, ¿no? Bueno, fantástico, realmente. Y la pérdida que ha significado. Un imprescindible, ¿no? Un imprescindible. Tal cual. Sí, él fallece en el 2007, luego de una gran enfermedad que lo lleva durante 4 años a estar postrado. Luego ha hecho distintos tipos de tratamiento, pero además, cuando lo internan, a la hora fallece, en Rosario también, pero se genera un litigio entre el hijo de él, Franco, y su nueva mujer sobre el tema del legado, y que se derivó hasta ahora, hasta el 2022, que Editorial Planeta, bueno, va a estar juntando todo el material, pero con ambos como albacea. ¿Qué sucede? El conflicto que llevó muchos años, y que el negro Fontana Rosa sabía que se iba a suscitar, entonces les había hecho como una especie de poder a ambos, esperando que no pasara a mayores. Sin embargo, bueno, sucedió eso, pero ahora están en buenos términos, entonces vamos a poder seguir disfrutando de estos textos. Y él ha escrito varias novelas, 3 novelas, y varios volúmenes de cuentos. Mamá me gusta, también yo les recomiendo de este libro Apuntes iniciales sobre la hormiga pampeana. Es un libro muy rico y que lo muestra él en todo su esplendor, pero además es muy versátil. En los demás a veces habla de fútbol, a veces habla de política, en este habla un poquito de todo. Por eso les recomiendo para que conozcan la obra del autor, ¿no? Y una de sus últimas obras, Nati, para mencionarlo, para recordarlo. Él termina... Bueno, Te digo más, es una de sus últimas obras, este libro, pero además Bestseller es una de las más emblemáticas. Esa es una novela que también se las recomiendo, que es una de sus últimas, y también lo muestra él como escritor desde otro punto de vista. Nati, ha trascendido las fronteras de la Argentina, no solo de Latinoamérica, sino también del mundo, ¿no? Fontana Rosa tenía eso, que tenía un lenguaje universal. Mira, lo que sucedió fue que, por ejemplo, Buggy el Aceitoso, al hablar desde el punto de vista que era un excombatiente de Vietnam y no le importaba nada, era un guerrero totalmente amoral, en Colombia, por ejemplo, fue prohibido porque daba importancia a los sicarios. Entonces decían, muchas cartas de lectores le decían, miren, no queremos leer a Fontana Rosa en los diarios, mucho menos comprarlo. Pero ¿qué sucedía? Él decía, no, él dio una charla y decía, bueno, yo me preocuparía si ustedes no se preocupaban por un personaje así que yo los celebro, les agradezco en realidad que se preocupen, y ahí se los metió en el bolsillo. Ahí terminó de trascender para siempre las fronteras y de publicarse en todos lados, ¿no? Porque en el tema del exilio, si bien él siguió acá, muchos de de hecho su editor de Ediciones de la Flor tuvo que irse a España y lo editaban desde allí. Entonces en España sobre todo también tuvo mucha notoriedad, porque incluso se han hecho obras de teatro ahí en España. Entonces
como dicen bien ustedes, ha trascendido las fronteras de la mejor manera. Sí, de la mejor manera, por supuesto. Muy carismático. Desde Rosario para el mundo, ¿no? Gracias, Nati, como siempre. Nati, hermoso lo que nos trajiste para compartir, nuestro querido Roberto Fontana Rosa. Vamos a invitar a que te puedan seguir, por supuesto, en tu Instagram, @divina_social, bueno, para hacer este intercambio que siempre es tan enriquecedor, ¿no? Porque sabemos que contestas absolutamente todos los mensajes. Todo. Y les cuento algo chiquitito. A ver. ¿Se acuerdan de la columna de Roberto Porchia que una vez hablamos? Sí. Era ese escritor italiano que había muerto, bueno, en la pobreza, pero que era muy del barrio. Sí. Me escribió alguien que vio nuestra columna y resulta que mezcló las voces de Porchia con su abuelo y que después nos va a mandar el link, así que después se los comparto. Muy bueno. Porque la columna le gustó muchísimo y dice que se quedó totalmente explayado. Así que genial este espacio, así que para que ustedes sepan. Excelente. Buenísimo, hermoso lo que Buen nos dato, contás, buen Nati. dato. Un gran abrazo, Gracias, todo lo un beso. mejor. Besote. Les mando un besazo, lindo fin de y gracias. Bueno, Chau, Nati. gracias, Chau, igual chau. para vos. Chau.